Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Este es el estudio que estamos haciendo ya hace 18 miércoles. Serían prácticamente más de 4 meses ya que estamos con esto, amados hermanos, y que el Señor nos ayude. El miércoles pasado nos hemos quedado en el capítulo 3, el capítulo 3 de la confesión, que es del decreto de Dios. Ahí le estoy mostrando desde la transmisión. Este es el material que hemos repartido en los miércoles. Es el capítulo 3 del decreto de Dios. Ahí está, del decreto de Dios. Tenemos allí el párrafo 1, y párrafo 2, que trata del decreto general de Dios. Y vamos a continuar hoy en esta noche. Vamos a dejar un espacio de 5 minutos para aquellos que pueden enviar sus preguntas al canal de YouTube. Voy a escribir ahora. Aquí pueden hacer sus preguntas. Para responder al final del estudio del día de hoy. Bien. Iniciamos entonces el estudio de hoy dando un repaso de lo que ya vimos el miércoles. Hemos hablado del decreto de Dios. Empezamos el decreto de Dios. Hemos respondido qué es el decreto. Lo hemos puesto algunas características del decreto de Dios. El decreto dijimos que es un acto simple. Cuando decimos simple, no estamos diciendo de que Dios es simplista, sino de que es una sola cosa, o Dios es la causa, la única causa, ¿verdad? Dios es el que causa todas las cosas, y por eso decimos de que es un acto simple. La causa, y que es Dios mismo, es un acto perfecto, todo lo que Dios ha hecho. Por tanto, el decreto es un acto simple, el decreto es un acto eterno, el decreto es un acto libre, porque Dios no está condicionado. No es que Dios en el tiempo vio quién iba a creer, entonces de acuerdo a eso Dios lo decretó, o Dios vio las cosas y de acuerdo a eso Dios fue actuando, por decirlo así. Es un acto libre, dijimos. Nadie obliga a Dios para hacer las cosas. Dios es soberano. También dijimos que el acto de Dios es un acto inmutable. Dios no cambia. Dios no es que de acuerdo a la circunstancia Él va a estar obrando, va a estar cambiando la manera de obrar. No, Dios ha decretado desde la eternidad, y todo lo que Dios hace por esencia, por un atributo de Dios, Dios mismo es inmutable.
Dijimos también que el decreto de Dios es un acto universal. Hicimos la aclaración, hermanos, de que Dios no es que creó al hombre y le permitió caer en pecado para que así lo pudiera condenar. No, Dios creó al hombre, Dios permitió que el hombre cayera en pecado y Dios lo condenó al hombre por su pecado. ¿Para qué esto? O sea, ¿por qué esto vemos? Para manifestar así la gloria de su justicia. Dios sostiene, Dios dirige, Dios dispone, Dios gobierna a todas las criaturas y las cosas. Dios es el que sostiene, dirige, dispone y gobierna desde la cosa mayor a la cosa menor, o desde, más bien dicho, desde la menor a la mayor. Y Dios ha decretado y ha hecho todas las cosas con un fin. Dios no es que con el tiempo está aprendiendo Él algo. Dios sabe todas las cosas, porque Él lo ha decretado. Hemos hablado de que el principio es la creación, el medio es la redención y el fin es la consumación. Esa es la manera en que Dios obra. ¿Qué quiere decir la creación? Antes de existe la creación, Dios hace todas las cosas y allí nosotros vemos lo que es la providencia. Dios creó todo y luego Dios empezó a darle forma a la creación, así como nosotros hoy tal cual la conocemos. Entonces ese es el principio, la creación. El medio es la redención. ¿Y qué es la redención? Dijimos que es el plan de Dios para salvar de sus pecados a su pueblo. Y esto fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios efectúa la redención? Dios efectúa la redención a través de la encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él se comprometió a vivir una vida de obediencia perfecta. Él se ofreció a través de su muerte como un sacrificio expiatorio. Y Él así ganó la gloria de la resurrección para Él mismo y también para todo su pueblo. Entonces la creación, la redención y la consumación. ¿La consumación qué es? La consumación quiere decir que Dios ha decretado todas las cosas de tal manera que Él va guiando. Él es el que guía. ¿Para qué? Para los fines que fueron creados, para el objetivo con el cual fueron creados. Todo va a llegar a su destino y Dios será glorificado, tanto en el juicio como en la salvación. Él todo, así como dice Efesios. A ver, acompáñenme a Efesios 1, versículo 11. Dice, hablando de nuestra elección. En Él, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien. Hablamos también de nuestra libertad.
Dios es la causa primaria o la causa primera, y la causa secundaria es toda la creación. Dijimos que como criaturas, nosotros seres humanos, tenemos una libertad dependiente. Nuestra libertad está en dependencia a nuestro Dios. También nuestra libertad es correspondiente. ¿Qué quiere decir correspondiente? Correspondiente quiere decir que es de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo a lo que nosotros somos. Nosotros vivimos dentro de ciertos límites, tal cual como Dios nos ha creado. Dios te ha creado a ti, mi hermano, con la capacidad de pensar, con la capacidad de evaluar y con la capacidad de decidir. De la misma manera a mí. Si tú puedes pensar, si tú puedes evaluar, si tú puedes decidir, es una libertad que tú tienes. Dios no está obligando a nadie a ir a matar a alguien. Si hoy nosotros pecamos, no es que Dios nos empujó a pecar, no. Si hoy nosotros pecamos, y es cierto, todos los días pecamos. Decía un hermano y un predicador de que un hermano se acercó a él y le dijo de que el día de ayer no había pecado, y es totalmente contrario al testimonio que nosotros tenemos en la Escritura, de que si alguno dice el apóstol Juan, que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Nosotros pecamos todos los días, y hoy estoy seguro que tú has pecado así como yo también he pecado. Y Dios no es que nos empujó a ti y a mí a pecar. Nosotros pensamos nuestros propios pensamientos, valga la redundancia. Entonces nosotros somos agentes libres. ¿De qué manera somos libres? De acuerdo a nuestra naturaleza. También hablamos... tenemos una libertad dependiente, tenemos una libertad correspondiente y tenemos una libertad concurrente. ¿Qué es la libertad concurrente? Acompáñenme al pasaje de Hechos 4, 27. Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28. Bien, dice, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, y dice el 28, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que habían de ser hecho. ¿Quiénes se reunieron? Dice Pedro. Herodes, como Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, todos ellos se reunieron en esta ciudad, dice, en Jerusalén, contra tu santo siervo Jesús. Allí vemos la voluntad libre del hombre, de acuerdo a lo que el hombre es. Y seguidamente el 28 dice, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. También otro pasaje, estoy seguro que tú recuerdas de lo que le pasó a José, el hijo de Jacob. ¿Qué hicieron sus hermanos? Sus hermanos se vieron obligados a venderle a José como esclavo. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Ellos, de acuerdo a su voluntad, entregaron a José. Dice Génesis 50:20, les leo. Dice José, le dice a ellos, ustedes pensaron hacerme mal. ¿Quiénes pensaron hacerle mal? Los hermanos de José. ¿Quiénes le hicieron mal? ¿Quiénes actuaron mal? Los hermanos de José.
Y dice el texto, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Bien, esa es la libertad concurrente que nosotros vemos en la Escritura, tanto Dios usando, Dios moviendo todo. Él no es el autor del pecado, él no es el autor del mal, Él permitió el mal, nosotros somos los responsables por nuestros pecados. Y hasta allí fue la clase del miércoles pasado. Entonces continuamos ahora. Una introducción bastante condensada para aquellos que no pudieron asistir el miércoles pasado. Pero bien, ya estamos al día y avanzamos. Hablando de los medios que Dios usa, el decreto y los medios de Dios. Dijimos, Dios ha decretado el principio, el medio y el fin. ¿Cómo nosotros vamos a llegar al fin? ¿Cómo nosotros vamos a llegar a nuestra patria celestial? Dice la Escritura, a través de diversas pruebas. Las pruebas es un medio. Decía un hermano, un predicador, hablando en referencia de las aflicciones que el pueblo del Señor pasa. O tú hoy no estás pasando por una tribulación porque ya lo pasaste, o estás aguardando una tribulación. No existe ningún cristiano que no haya de pasar por una tribulación. O estás ahora mismo en una tribulación, o lo pasaste hace un tiempo, o te espera una tribulación. Es un medio que Dios usa. ¿Para qué? Para transformarte a ti y para transformarme a mí a la imagen del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos dividir lo que Dios ha unido. Dios en el principio creó todas las cosas y Dios está llevando toda la consumación, pero al término de la consumación hay medios que Dios utiliza. Vamos al pasaje de Hechos 27, verso 30 al 31. Hechos 27, versículo 30 al 31. Acá vemos un medio. Dice el 30, Hechos 27, 30. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife al mar, simulando que iban a largar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Hay un medio por el cual aquí estas personas se salvaron. Dios ha ordenado el fin. Dios ha ordenado también cómo Él lo dirige al fin. Es por eso que, iglesia, nosotros necesitamos de la oración, porque la oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado. Es por eso que tú debes congregarte, mi hermano, mi hermana. Es un medio de gracia. Tú no puedes contradecir a Dios no utilizando el medio. Yo no puedo contradecir a Dios. No podemos negar la utilidad y la necesidad de los medios. Estamos negando al Dios que decimos adorar y confesar y creer y amarlo. Dios ha ordenado y decretado el fin. Y hay medios que Dios ha decretado también que hacen y harán que nos dirijamos, que nos vayamos al fin, ¿verdad? Al propósito por el cual nosotros fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la única explicación que nosotros encontramos para abandonar estos medios? ¿Cuál es?
La desobediencia y la incredulidad. La desobediencia y la incredulidad. Y eso nos lleva a hablar del decreto y el pecado. Dios no es el autor del pecado. Decía la confesión en el párrafo 1. Dice el párrafo 1: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Bien, Dios no es el autor del pecado. Dice un autor referente a este punto: aunque el decreto sea antecedente al pecado, o sea, quiere decir que antes que exista el pecado, existió el decreto. El decreto es antes del pecado. Aunque el decreto sea antecedente al pecado y el pecado su consecuente, o sea, después del decreto viene el pecado, el decreto no es la causa del pecado. ¿Por qué? Porque dijimos que el decreto proviene de Dios y Dios no es el autor del pecado. Sigue el autor diciendo: y el pecado, aunque sea el consecuente infalible del decreto, no es el efecto de ello. O sea, nadie duda y nadie puede tapar o nadie puede dejar de decir que luego del decreto viene el pecado, pero el decreto no es el efecto de ellos. El decreto precede todos los pecados, mis hermanos. Pero los pecados no preceden, o no proceden, más bien dicho, del decreto por compulsión, sino por infalibilidad. Dios no tiene que proveer todo bien a sus criaturas. Si Dios permite el pecado y Dios no provee un bien, es decir, Dios no previene un mal, Dios no tiene la culpa. Repito, si Dios permite el pecado y Dios no provee, no te da a ti y a mí un bien, Dios no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? El hombre, tú y yo. Vayamos a Romanos 9, 14, 16. Romanos 9, 14 al 16. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Hermanos y hermanas, Dios continuaría siendo justo si Él te dejara a ti y a mí en nuestros pecados. Dios no tiene la culpa por nosotros, por haber pecado tan atrozmente contra su santidad.
Dios, mis hermanos, vamos a ver de que Dios no permite el mal como un fin en sí mismo. Así como hemos leído ese pasaje de Hechos, de cómo Pilato, Herodes, los gentiles y todo el pueblo de Israel se juntaron contra el Cristo, contra Jesús, y así también como Dios permitió el mal contra los hermanos, contra José, de parte de sus hermanos, vamos a ver de que Dios permite el mal como un medio para un fin bueno. En el mismo pasaje en donde estamos, Romanos 9, versículo 22. Versículo 22 al 23 dice: ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Mis hermanos, nuestro entendimiento del pecado y el decreto va a ir en aumento. ¿Cuándo? Cuando nosotros reconocemos que Dios no ha decretado todas las cosas que sucedan de la misma manera. Algunas cosas suceden necesariamente. Dijimos, si usted y yo saltamos por la gravedad, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a caer. Necesariamente pasa eso. También hay algunas cosas que suceden libremente. Hay algunas cosas que pueden pasar o no pasar. Por ejemplo, ahora el virus puede llegar o no a nuestras vidas. El virus del coronavirus puede llegar a nuestras vidas como que sí o como que no. Algunos dicen los 15 días terminan la próxima semana, y algunos están diciendo que en abril probablemente sea el mayor brote de este virus, de esta enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar así por un mes más, por 2 meses más? Puede pasar o como no. Eso es necesariamente. Y libremente, por ejemplo, hoy tu corazón puede dejar de latir, porque sí. O mañana puedes dejar de respirar. No lo sabemos. Hay algunas cosas que suceden coincidentemente. Hay otras cosas, y que específicamente ahora estamos hablando del pecado. Dios ha permitido el pecado. Dios ha permitido el sufrimiento también. ¿Por qué? Porque el pecado trae sufrimiento. Entonces, decir que Dios ha permitido el pecado, estamos diciendo también de que Dios ha permitido el sufrimiento. Y hermano, mi hermana, tanto el pecado como el sufrimiento son parte del decreto de Dios. No porque Él es el autor, sino porque Él lo permitió. Y es un medio para un fin bueno en nuestras vidas, ahora que conocemos a Dios, ahora que estamos alineados a su voluntad. Cabe recalcar de que Dios no comete pecado en nosotros. Dios no peca, y Dios tampoco aprueba el pecado. Valga la aclaración por si alguien malinterprete esto. Dice la palabra del Señor en el Salmo 5:4: porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad, la maldad no habitará junto a ti. Dios permite el pecado. ¿Podemos decir eso, mis hermanos? Sí, Dios permite el pecado. Pero te pregunto, ¿Dios te da permiso para pecar? Allí es donde nuestras mentes acomodadas viven relajadas. ¿De dónde proviene el pecado entonces? Nuestro pecado proviene de nuestras decisiones libres. De tu decisión libre y de mi decisión libre.
¿Qué es el pecado? El pecado es la ausencia de un bien que debe estar presente. Por eso leemos en la Escritura que Jesucristo no pecó porque no puede pecar, porque Jesucristo obedeció perfectamente a Dios. Como nosotros, así como ayer les compartía el catecismo de Heidelberg, de la pregunta, cómo nosotros conocemos nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios, nuestro distanciamiento de Dios por la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿el pecado qué es? No hacer el bien que debemos hacer. No hacer el bien que debemos hacer. O el pecado también es hacer el mal que no debemos hacer. La desobediencia no proviene de Dios. La desobediencia proviene de las criaturas, de los hombres, de las mujeres, contemplando algo que no es Dios. Y así ellos se escogen a sí mismos en lugar de Dios. Y así los hombres y mujeres se aman a sí mismos por encima de Dios. ¿Cuál es el mayor y gran mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, alma, corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano y hermana, el pecado de Adán, el pecado original de Adán y también de aquellos ángeles que han caído, ¿cuál fue la decisión que ellos tomaron? Fue una decisión para sí mismo. Ellos desobedecieron a Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Desde el primer pecado, desde aquel momento en que el hombre cayó en su miseria, todo pecado proviene de las decisiones libres de las criaturas que escogen pecar. Los hombres deciden matar, los hombres deciden adulterar, los hombres deciden robar, los hombres deciden mentir y codiciar. Ciertamente, los hombres que están en contra de Dios, los hombres pecaminosos, pueden no matar, pueden no cometer adulterio, pueden no robar, pueden no mentir, pueden no codiciar. Ellos, en un sentido, pueden refrenarse de una manera del pecado. Entonces, el pecado proviene de las decisiones libres de los hombres. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos por procedimientos o procesos necesarios en nuestras en nuestras vidas. Por decisiones libres sufrimos y por eventos coincidentes. Hay algo que coincide en nuestra vida y sufrimos. El sufrimiento de la pérdida de un ser querido es un proceso necesario. Hoy en día, si no sé, cualquiera de nosotros pretende saltar de un tejado de 3 metros, estoy seguro de que nos vamos a quebrar nuestra pierna o de que algo va a pasar con nosotros. Aquellos que no somos tan elásticos, que perdimos esa elasticidad. Si tú y yo tocamos el fuego, vamos a quemarnos. El efecto de ese sufrimiento es el resultado de una decisión libre que tú has tomado y que yo he tomado. Dijimos de que Dios no permitió el pecado como un fin en sí mismo, sino como un medio para que nosotros recibamos un bien. Y de la misma manera el sufrimiento. El sufrimiento no es un fin en sí mismo,
El pecado y los sufrimientos son un medio para un fin. No son fines en sí mismos. Recuerden, en el caso de José, sus hermanos, dice la escritura de que Dios lo encaminó para bien. Piensa en Jesucristo, en los pecados horribles que los hombres han hecho a Jesucristo. Y Dios llevó a cabo así su plan de salvación para su pueblo. Los hombres pecamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios va guiando esa corriente de nuestros pecados. ¿Para qué? Para cumplir así sus propósitos. Valga la aclaración de que Dios no se deleita en el mal, y Dios no es autor del pecado, y Dios no se complace en el pecado. Estamos hablando de cómo podemos juntar en un entendimiento bíblico el decreto de Dios y el pecado, cómo esto va caminando. Eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Dios no es, y Dios no permite el pecado y el sufrimiento sin un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito mayor? La gloria de Dios, que vivamos para su gloria. Y podemos preguntarnos, ¿cuáles son los fines para los cuales Dios ha permitido el pecado y el sufrimiento? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Con qué fin Dios permitió que el hombre pecara y que la raza humana entera sufra, sabiendo de que la causa del pecado y del sufrimiento no es Dios, sino es porque el hombre pecó? Pero Dios está orquestando todo esto, Dios está guiando todo esto. ¿Para qué? Para su propia gloria y para el bien de su pueblo. ¿Recuerdas en el momento de tu conversión todos los pecados que estaban sobre tu vida sin perdón? ¿Recuerdas de qué manera vivías sin Dios? Tú y yo vivíamos sin Dios. Y hoy vivimos para Dios. Hoy vivimos para el Señor. Hermanos, Dios será glorificado en su justicia cuando los no creyentes son castigados eternamente. Y Dios será glorificado en su justicia y misericordia cuando los creyentes son bendecidos eternamente. En ambos casos, en ambos destinos eternos, Dios es glorificado. En un lado, por su justicia, porque Él es justo y no tolera el pecado, no puede pecar, ni peca, ni es autor del pecado. Y en el otro lado, Dios es glorificado por su justicia, que Cristo la cumplió por nosotros, y por la misericordia que Él derramó en nuestras vidas. Vayamos a Santiago 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Todas las cosas, incluso el pecado, incluso el sufrimiento, mi hermano, mi hermana, ayudan a bien. Las pruebas en sí mismas son malas. Lo que Dios está permitiendo en tu vida no anula la maldad de los males simples,
no anulan el mal que te están haciendo a ti, o no anula el mal que tú estás haciendo a otros. Pero consideremos las pruebas desde la perspectiva que Dios permite, con un fin bueno en tu vida. Dice el texto: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y por último, en referencia a cómo vemos el decreto de Dios en los aspectos generales, en lo que acontece en esta creación que está caída, que está afectada por el pecado. Dios ha decretado todas las cosas sin error, sin falla. Todo lo que Dios quiso, Él hará. Y todo lo que Dios ha decretado se cumplirá. ¿Y por qué nosotros vemos en la Escritura que pareciera ser que Dios está reaccionando, que Dios está cambiando como resultado de la interacción con los hombres, como resultado del desenvolvimiento del hombre? ¿Recuerdan aquel pasaje que vimos en donde Dios le dijo a Noé que raeré a los hombres, destruiré a los hombres? ¿Verdad? Porque la maldad ha llegado al colmo. También encontramos en otra parte de la Escritura donde vemos y leemos que Dios ha sido provocado a ira, y dijimos de que Dios no reacciona como nosotros. Dijimos de que debemos acercarnos a esos pasajes con un entendimiento bíblico, con el lenguaje acomodado. Cuando leemos de que Dios se entristece o que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es la manera en que Dios está revelándose a Él, de que en la miseria en la cual estamos tú y yo, es el punto del texto. Dice 1 Samuel 15, 29. Primer libro de Samuel, capítulo 15, 29. Además, la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Es claro el pasaje allí. Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, verso 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo cumplirá. Entonces, los cambios y las afecciones que nosotros vemos en la Escritura tienen que ver con nosotros, tienen que ver con los cambios que nosotros experimentamos en nuestra relación hacia Dios. Vemos de que Dios decretó crear al mundo y a los hombres. También vemos de que Dios decretó matar a los hombres, menos ¿a quién? En el diluvio, a Noé y a su familia. ¿De qué manera salvó a Noé y a su familia? ¿Qué medio utilizó Dios? Un diluvio mandó sobre la tierra, y el medio de salvación de Noé y su familia fue el arca. Nos habla también de Noé de que es un tipo de Cristo, y el antitipo es Jesús, aquel en el cual se cumplen. Dios decretó también de que Saúl sería rey de Israel. Y también Dios decretó que David lo reemplazaría. Dios también decretó de que Jonás iba a amenazar a la ciudad de Nínive, de que Dios destruiría. Y también Dios decretó el medio, o sea, el mensaje por el cual Jonás predicaría y Nínive se arrepentiría. Y de esa manera no sería destruida. Todos estos decretos que para nosotros son cambios de cómo Nínive se arrepintió y todo eso, y Dios no lo destruyó, fueron decretados por Dios. Los cambios, ¿en qué ambiente suceden los cambios, mis hermanos? Acá en la creación. En Dios no hay cambio. Dios es inmutable, Dios no cambia. Somos nosotros los que percibimos los cambios. ¿Por qué? Porque estamos en la creación. Son cambios sucesivos que se van dando.
También podemos utilizar la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, que es dejar de hacer algo y empezar a hacer algo diferente. Nosotros no debemos ver a Dios con el mismo arrepentimiento que nosotros experimentamos. No. Es en base a su creación, de cómo su creación se arrepiente, los hombres se arrepienten. No debemos de deducir de que Dios se arrepiente como nosotros. No. Dijimos y dejamos en claro que es el cambio en la creación. ¿Qué pasa cuando tú y yo fuimos salvos por la gracia de Cristo Jesús? Dice que nosotros éramos hijos de ira. Y ahora somos hijos amados por Dios. Esa ira fue propiciada ¿en dónde? En Jesucristo. ¿Hay un cambio de ira a paz? ¿En dónde? ¿En Dios? No, en nosotros. Dios siempre ama la justicia. Dios siempre odia la iniquidad. Si una criatura recibe la ira de Dios, o si una criatura recibe el amor de Dios, es por medio de un cambio en ellos. En las criaturas ha ocurrido un cambio. Nada más eso para aclarar de los efectos que nosotros vemos en el decreto de Dios, los cambios que vemos. No es en Dios, sino en la creación. Cuando el pecador cambia de un estado de culpabilidad a un estado de justicia por medio de la fe en Jesucristo, el creyente por medio de la ley era declarado ¿qué cosa? Antes de Cristo, injusto. ¿Por qué? Porque no podía cumplir la ley. Y ahora por medio de la fe en Jesucristo es declarado justo en Jesús. Cada creyente, cada persona va a recibir o va a experimentar los efectos diversos de la santidad de Dios. El pecador va a experimentar la ira de Dios por causa de la santidad. Y el pecador justificado va a experimentar el favor de Dios. Pregunto, tanto en este pecador que va a experimentar la ira de Dios y en este pecador que va a experimentar el favor de Dios, pregunto, ¿Dios ha cambiado? Dios no cambia. Es el mismo Dios, el único Dios verdadero, el inmutable yo soy. Es el pecador que de pasar a estar bajo la ira de Dios pasa a estar en una relación con Dios y las perfecciones de Dios. Bien, avancemos. Para terminar, todo esto que hemos visto, mis hermanos, es del capítulo 1 y del capítulo 2. Para hablar ahora, del párrafo 1 y párrafo 2 del capítulo 3 del decreto, del estudio de la confesión de Londres, la cual nosotros adoptamos como nuestra confesión. Y ahora pasaremos a hablar del mismo capítulo 3, pero de lo que habla en el párrafo 3 al 7, que es del decreto y la predestinación, o del decreto y la elección. Esto es importante para ti y para mí, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios, antes de la fundación del mundo, nos eligió en Cristo. Y la elección, me parece muy poco tiempo para hablar en 15 o 20 minutos acerca de esta doctrina muy profunda de la elección. Dios escogió, eso es lo que se conoce como la predestinación. Y están aquellos que Dios no escogió, que se conoce también como la preterición.
Vamos a hablar primero de la predestinación. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos salvos, los cristianos, los creyentes, son salvos por la gracia ganada por Cristo. ¿Por qué? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido en Él. Fue Él quien nos salvó. Quisiera que me acompañen a... Hay muchos pasajes por ver, pero algunos pasajes nomás vamos a ver hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice: fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes, dice, antes de la fundación del mundo. Y Romanos 8, verso 29, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, verso 29 al 30. Mis hermanos, así como dice la confesión, y te animo a que puedas leer, a ver si puedo compartirte lo que dice el párrafo. Párrafo 4. Les comparto. Párrafo 4 de la confesión. Estoy acá. Dice: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. No cambia. Es inalterable el número por el cual Jesucristo vino a dar su vida. Los elegidos, los escogidos, es un número definido y particular. Acompáñame a Juan 10, verso 14 al 15. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 14 y 15. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 26 del mismo capítulo dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Hemos hablado de que el decreto es universal y sería imposible que Dios no conozca a los suyos. Sería imposible. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:19 que el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. ¿Y cuál es el sello?
conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19 para anotarlo. Estoy avanzando de una manera rápida los pasajes, entonces si puedes anotarlo, anótalo y luego léelo, revísalo con detenimiento. Segunda de Timoteo 2:19. En ese mismo pasaje donde hemos leído en Juan 10, dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. También en Mateo 7, donde Jesús está hablando de que al árbol se le conoce por el fruto y de que en aquel día vendrán a él muchos en su nombre, clamando por él, diciendo, Jesús, Jesús, Señor, Señor, somos de ti. Y el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca les conocí a ustedes, nunca les conocí. Entonces nos está hablando también de un grupo opuesto, del cual el Señor no les conoce, no tiene intimidad. Entonces, hablando de la elección en base a la predestinación, vamos a hablar brevemente de la preterición. ¿Qué es la preterición? Es básicamente de que Dios a sus ovejas los ha escogido. Eso es la elección, eso es la predestinación. Y a los hombres, a los otros hombres, Dios los ha dejado en sus pecados. Dios ha pasado por alto, significa eso. Si Dios escogió a un grupo, mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? De que hay un grupo no escogido por Dios. Es muy fuerte, es muy duro hablar esto, pero hay que enseñar todo el consejo de Dios. Y de una manera muy solemne y de manera muy delicada. Esto no es para hablarlo con ligereza, sino para hablar lo que el consejo de Dios dice. Hay una forma negativa de expresar esto. Y la forma negativa es la preterición. Y la forma positiva de expresar eso es la reprobación. Tanto la preterición y la reprobación, que es lo mismo, pero hay una forma negativa, la preterición, y hay una forma positiva de expresar lo que es la reprobación, son doctrinas ortodoxas. Mayormente se escoge la preterición para hablar. La reprobación, ¿qué es? La reprobación es de que Dios escogió a un grupo de personas para disfrutar la gloria ganada por Cristo, ¿verdad? Y Dios también de forma positiva ha escogido un grupo de personas para perecer eternamente en juicio. Esa es la forma positiva de expresar esto, de que Dios escogió a un grupo de personas para perecer eternamente en juicio. Dijimos de que Dios en sí mismo no ha permitido el pecado como un fin en sí mismo. Dios no tolera el pecado y Dios es justo. Pablo dice, y esta es la base bíblica en referencia a la reprobación, Romanos 9:22, anótalo ahí y les leo. Romanos 9:22 al 23 dice, ¿y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? Esa es la base bíblica para hablar de la reprobación, que han sido preparados para destrucción. ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Eso es, a los predestinados en Cristo Jesús, para recibir la gracia que hay en Cristo Jesús. Claro, Dios es libre para hacer esto. Dios no depende, mis hermanos. Estamos hablando de la doctrina de Dios. Dios no depende de ti y de mí. Dios es libre para hacer eso. También Dios ha declarado en su palabra y nos ha revelado de que Dios no se deleita en la muerte del impío. Entonces el término de la preterición es una expresión negativa, diciendo de que Dios ha pasado por alto a los impíos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no los ha escogido para salvación. No les ha dado la gracia necesaria para su salvación.
Pablo habla de los elegidos y los demás. Jesús, en el pasaje que leímos en Juan 10, habla: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis 13, versículo 8, dice: cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es categórico, hermanos, que hay dos grupos de personas: los elegidos y los no escogidos, o los no elegidos. La preterición habla más de la culpabilidad del incrédulo. Dijimos, Dios es libre para hacer esto. Dios no está negando su gracia a aquellos que se la piden. La Escritura dice que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El impío es pecaminoso, ¿por qué? Por causa del pacto de obras. ¿Cuál pacto de obras? De Adán. Está bajo maldición, bajo ese pacto. Es el primer pecado. El pecador o el impío es pecaminoso por ello, primariamente. Y seguidamente, el impío o el pecador quiere pecar, o peca más bien dicho, porque ha querido pecar. Y sigue pecando de acuerdo a sus propios deseos. Vayamos a Efesios 2. Efesios 2, verso 1 al 5. Les leo. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está allí, los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la preterición, nadie va a decir en aquel día: yo quería ser salvo, pero Dios me reprobó. No, nadie. Porque nadie quiere venir a Cristo, sino es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, sino es por la obra de la regeneración, sino es por la obra que Dios hace en nuestro ser, de darnos vida para poder venir a Él. Terminando, mis hermanos, en el decreto de Dios, hablando de este punto, Dios creó al hombre a su propia imagen, con poder de abstenerse del pecado y obedecer. O sea, el hombre podía abstenerse del pecado y obedecer a Dios. Punto número 1. Punto número 2. Dios permitió el pecado del hombre. Punto número 3. Dios dejó una cierta cantidad de los hombres en sus pecados. En estos 3 puntos vemos la soberanía de Dios. Y en el punto número 4, en el último punto, Dios castiga a cada uno por sus propios pecados. ¿Qué vemos aquí? Dios castigando a cada uno por sus propios pecados. Su justicia. Dios es justo. Dios crea al hombre a su propia imagen. Dios es soberano. Dios le da poder, ¿verdad? O capacidad para no pecar y obedecer. Es soberano Dios. Dios le creó así al hombre. Dios permite el pecado en el hombre. Dios es soberano. Dios deja una cierta cantidad de los hombres en sus pecados. Dios es soberano. Y Dios castiga a cada uno por sus propios pecados. ¿Qué vemos ahí? La justicia de Dios. Entonces, el hombre es la causa del pecado. Eso es lo que tenemos que decir, mis hermanos. No pensar,
¿Por qué Dios permitió el pecado? El pecado o lo que Dios permitió que el hombre cayera no es un fin en sí mismo. Lo que debemos decir es, el hombre es la causa del pecado. Ahí vemos eso, de cómo el hombre desobedeció a Dios. ¿Y por qué el hombre va a ser castigado? Por causa de su pecado. El hombre va a ser castigado por causa de su pecado. Dios no condena, Dios no castiga a ningún inocente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay algún inocente? Dios castiga, Dios condena a los impíos. Por eso, Dios estaba en todo su derecho de condenarnos a nosotros en nuestros pecados, porque pecamos contra Él. Dios no tiene una obligación o no está en la criatura de exigir misericordia. Dios no tiene ninguna obligación de tener misericordia de todos. Entonces, el castigo eterno de los impíos es una sentencia de justicia, mis hermanos. La muerte del impío no es un fin en sí mismo. Dios no es que va a matar a los impíos solamente por matarlos, sino que cosa, ¿qué va a hacer Dios? Va a manifestar la perfección y la gloria de su justicia. Entonces vemos que el hombre es culpable ante su Creador. Y mi amigo, mi amiga que estás escuchando esta enseñanza por este medio que Dios ha permitido, no tengas duda de que el Dios que es todopoderoso, omnipotente, del Dios que conoce todas las cosas, omnisciente, Él conoce tus pecados, todos tus pecados, mejor que tú los conoces. Ten en cuenta que la justicia de Dios no va a omitir ninguno de esos pecados cuando seas condenado y castigado. Hebreos 4:13 dice: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No tengas dudas. Cree en el Señor Jesucristo y serás perdonado y serás constituido justo, perfecta y permanentemente en Cristo Jesús. Cristiano, mi hermano, mi hermana, que me escuchas, bebe, toma del pozo infinito que es Jesucristo. Él por nosotros se hizo pecado, para que nosotros en Él fuéramos y fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recordemos el pacto que hemos estudiado hace un tiempo en los libros, en los pasajes de Jeremías y Ezequiel, porque este será el pacto: yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto, el pacto que Jesucristo ha instaurado por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Es por eso también la participación de la Santa Cena, de todo miembro de una iglesia local, de todo miembro del cuerpo de Cristo. No debemos de pasar la Santa Cena así porque sí nomás. Si tú perteneces a Cristo, tú debieras de ser más diligente de poder participar de esa mesa, si es que te has arrepentido y si es que Dios ha obrado en tu corazón y Él ha hecho que te alejaras de tu pecado. Bien. Hasta allí, mis hermanos, tenemos
una parte todavía que desarrollar. Nos hemos quedado en el decreto y la elección, y el decreto y la preterición. Entonces el próximo miércoles estaríamos terminando esta lección, este capítulo acerca del decreto de Dios. Si hay alguna pregunta, ahora son 21:25, tenemos unos 5 minutos para poder ver alguna duda que ha quedado y poder cerrar este estudio. 2 minutos damos para que puedan escribir y hacer sus preguntas si ha quedado duda. Bien, damos un minuto más y cerramos el estudio de hoy. Vamos a estar hablando en el próximo miércoles acerca de este decreto también que incluye a los ángeles, incluye también el Ordo Salutis. ¿Se acuerdan de la conferencia que hemos participado en Ciudad del Este, en la iglesia Sola Escritura? Ese tiempo agradable y de mucha edificación. Tiene que ver también el decreto con eso y también con la seguridad del creyente. Entonces, hasta allí, mis hermanos, el estudio de hoy. Y quisiera terminar con el Salmo 131. Si me acompañan. Salmo 131. A todo esto que hemos visto aquí. Dice la palabra del Señor. El título de este salmo dice: confiando en Dios como un niño. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos y hermanas, este salmo nos habla de la confianza que nosotros debemos a nuestro Creador y a nuestro Redentor ahora por Jesucristo. Cuán sublime nuestro Dios. Acompáñeme en oración para cerrar el estudio de hoy. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta doctrina que hemos aprendido hoy, que es muy profundo para nuestro entendimiento, para nuestras mentes finitas. Oh Señor, gracias primeramente porque nuestra relación ha cambiado contigo. De pasar de ser objetos de tu ira, pasamos a ser objetos de tu amor por la gracia que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a hablar de estas verdades con
reverencia y con solemnidad, porque tú eres el Dios que ha decretado todas las cosas. Tú eres el Dios que has permitido el pecado y el sufrimiento en nuestras vidas, y no como un fin en sí mismo, sino como un medio para darnos un bien, el bien mayor de tu bendición, siendo responsables de nuestras maldades y pecados. Tú no nos has pagado conforme a nuestras miserias, conforme a tus misericordias nos has pagado, nos has dado a tu Hijo, nos has dado tu gracia, nos has dado tu Espíritu. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Que estas verdades, Señor, nos hagan en nosotros a aprender a vivir confiando en ti, y no en nuestras emociones, y no en las pruebas, y no en las tentaciones, sino en tú que nos guardas en completa paz en Jesucristo. Señor, bendícenos con tu presencia. Bendice a tu iglesia y guárdala de todo mal. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.